Llegamos a uno de los puntos más importantes de la investigación de cualquier nicho de mercado y es el uso de la herramienta de investigación de palabras clave. En este caso vamos a utilizar todo lo que voy a mostrar a continuación. Se trabaja con herramientas de investigación gratuitas. Hay dos específicamente que son muy potentes y que te van a dar la información suficiente para que puedas tener una vista clara de lo que se pregunta o de las búsquedas que se realizan en tu nicho de mercado. Como te digo, ambas son gratuitas. Hay una que es una de las que te voy a mostrar, es muy potente, ya la hemos trabajado en otros videos y te voy a enseñar a que le extraigas la mejor información, a que aprendas a manejarla de forma completa, a que descargues los archivos, a que aprendas cómo analizarlos y que puedas ir comparando y mirando directamente en el buscador cuál es el potencial que hay, de tal forma que tú puedas replicarlo en tu estrategia para tu agencia de viajes. Bien, las ventajas que tienen estas herramientas es que te permiten hacer búsquedas ilimitadas, es decir que no hay ningún límite para su uso, puedes usarlas abiertamente. La mayoría de herramientas que tienen una versión gratuita te dan esa posibilidad, pero te colocan límites. Por ejemplo, hay una muy buena que se llama Ahrefs, es excelente, es de las mejores a nivel SEO, pero ya no es gratuita. Antes daban la posibilidad de utilizarla gratis con limitaciones, pero ahora si la quieres utilizar debes pagar $7 por utilizarla 7 días. Y la verdad es que aunque esos 7 días la puedes utilizar al máximo, de todas maneras el pagar $7 por una semana pues muchas veces se vuelve como que se queda un poco corto al momento de hacer la investigación. Entonces, para poderle sacar el máximo provecho tendrías que tener la versión ilimitada, una de las versiones de pago que te quita los límites hasta cierto punto, y la versión básica tiene un costo de $99 el mes. Entonces es algo que no cualquier persona, pues no todas las personas se pueden dar el lujo de pagarla y está más dada como para agencias. Entonces por ahora esa la descartamos. Debido a eso voy a utilizar, como te digo, herramientas 100% gratis. La ventaja de esta herramienta que te voy a mostrar, puedes segmentar por país, o sea que puedes conocer la información discriminada por cada país para saber cuáles son las búsquedas que se realizan en ese país específico, de tal forma que si tienes público ahí, si quieres apuntarle a ese país, entonces te vas a dar cuenta cuál es el escenario que te muestra y cuáles son las métricas que tienes disponibles para ese país que te interesa. Finalmente incluye información muy valiosa, páginas top, visitas, backlinks, etc. O sea que todo esto te permite tener una vista muy detallada de cuál es el comportamiento o cuál es el posicionamiento que tiene cualquier sitio web, cuáles son las palabras clave más relevantes, cuáles son las páginas de cada sitio que más tráfico atraen, las que tienen más backlinks o enlaces entrantes, cuáles son follow, no follow. Eso te permite realmente pues hacer todo lo que necesitas a nivel SEO para comenzar y comenzar bien, porque antes teníamos herramientas gratuitas, o la mayoría de las herramientas gratuitas que hemos trabajado o que hemos conocido a lo largo del tiempo tienen muchas limitaciones. Esta está completa, tiene una información que es digna de cualquier otra herramienta de pago. De hecho, hay una de pago que yo he utilizado que se llama Keyword Finder, y prácticamente esta herramienta, la de Ubersuggest, te permite ver toda esa información tal cual como la muestra Keyword Finder. Así que espero que la aproveches al máximo. Vamos a comenzar ya directamente en el buscador, directamente con las herramientas, para que comencemos este tema de la investigación de palabras clave. Lo más recomendable al trabajar con una herramienta de investigación de palabras clave es ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque de esta forma tenemos acceso a más información. No le estamos dando
un segmento tan específico o no la estamos afinando tanto, porque eso lo vamos a hacer más adelante. La ventaja de esto es que ir de lo general al particular te va a permitir tener mejores resultados, más y mejores resultados. A partir de ahí seguramente vas a encontrar esas perlitas, esas intenciones de búsqueda o esas palabras clave que son de cola larga o long tail, que son más específicas, porque al hacerlo a nivel general pues te va a hacer un barrido completo de todo, incluyendo lo que es un poco más particular. Entonces esa es la idea de esto. Muchas veces se comete el error de que queremos trabajar directamente long tail, pero hacemos las búsquedas de esa forma y así nos perdemos un poco de más y mejores resultados. Entonces en este ejemplo vamos a trabajar con el eje cafetero para estar alineados con el tema de turismo, el tema de agencias de viaje. Y eje cafetero pues significa muchas cosas, o implica muchas cosas. Lo que pasa es que aquí vamos a ir de lo general a lo particular. Colocamos eje cafetero, filtramos por el país que nos interesa, en este caso Colombia. Le damos clic en Search y nos aparece la siguiente información. Volumen de búsquedas mensuales, aquí aparece que es alto, 22.200 búsquedas mensuales, un promedio interesante. La dificultad a nivel SEO, 35 sobre 100. No es una competencia baja, pero se puede considerar como una competencia media, en la cual todavía hay acceso, o a la cual todavía hay acceso para poder, digamos, meterse en el top 10, de tal forma que haciendo un buen trabajo constante y todo, pues e inteligente, se puede lograr llegar al top 10 de Google e incluso al top 5. Entonces esto ya nos da una vista previa de que no es tan difícil. El costo por clic promedio es de 614 pesos con 14 centavos para las personas o para las empresas que quisieran apuntarle a esta intención de búsqueda, eje cafetero. Ese es el costo por clic promedio. No es una cifra exacta, eso ya depende mucho de la configuración de las campañas, pero ese es más o menos como el promedio que se está pagando o que están pagando los anunciantes por cada clic si se quieren anunciar en Google Ads. Bien, continuamos. Acá nos aparecen las ideas de palabras clave. Como decía, vamos de lo general a lo particular y observa, eje cafetero tiene un promedio de 22.200 búsquedas mensuales. Eje cafetero hoteles, aquí ya empezamos a ser un poco más específicos, no es una búsqueda long tail, pero ya está mostrando el usuario una intención específica que quiere ir al eje, quiere hoteles en el eje cafetero. Entonces aquí ya tenemos la búsqueda es un poco menor, son 2.900 búsquedas mensuales. Sin embargo, mira el costo por clic, 2.187 pesos con 91 centavos. Esto nos indica de una vez que la competencia a nivel de publicidad, a nivel de Google Ads, es bastante alta. Y si es alta, quiere decir que hay oportunidades, porque las empresas o los hoteles están anunciando, es porque hay oportunidades. De lo contrario, no estarían pagando solamente por estar ahí o hacer presencia, sino que realmente están obteniendo resultados. La dificultad a nivel de pautas de 64 sobre 100 es alta, hay mucha competencia, y la dificultad a nivel SEO para esta intención de búsqueda es 33 sobre 100, por eso aparece en verde. Observa que entre más oscuro se va colocando, entre más alto va siendo el resultado o la métrica, la cifra acá, en este caso 35, ya empieza a colocarse de otro color. Comenzamos en verde y se va haciendo amarillo. En la medida en que vamos avanzando se va oscureciendo más, en la medida que se va llegando a 100. Entonces esto es importante también para diferenciar a nivel de, o con ayuda de los colores, cuál es el nivel de competencia. Si quieres ver todas las palabras clave, View All Keywords Ideas, y aquí nos aparece toda la información. Lo más recomendable para esto es descargar en un archivo .csv para poder tener todos los datos agrupados en una hoja de Excel. Sin embargo, vamos a mirar aquí las principales: eje cafetero hoteles, eje cafetero tour. Aquí son personas interesadas en un tour al eje cafetero, 1.900 búsquedas mensuales, costo por clic 410, dificultad a nivel SEO 33, sigue siendo un segmento bastante accesible para trabajar el SEO. Eje cafetero sitios turísticos también tiene un buen volumen, 1.900 búsquedas mensuales, es mucho más específica que esta que eje cafetero tour. Aquí ya son las personas que quieren saber cuáles son los sitios turísticos que hay ahí para visitar.
Eje cafetero planes también es específica. Eje cafetero fincas, personas que quieren ir a pasear a esa zona de Colombia, pero que no quieren una hostería o que no quieren un hotel, sino que quieren alquilar una finca para ir a pasar tiempo en familia. Así que si tú tienes una agencia de viajes o tienes un negocio especializado en alquiler de fincas, aquí esto te va a servir perfectamente para utilizarlo. Eje cafetero turismo y bueno, etcétera. Aquí tenemos una gran cantidad de información que nos va a servir para poder crear la estrategia de contenidos de tal forma que se pueda posicionar en Google a nivel SEO. Entonces la recomendación es la siguiente. Vamos a exportar esto en un archivo CSV. Justo no voy a correr la pantalla, solamente para que veas. Bueno, si corrámosla un poco, vamos a desplazarla. Aquí tenemos para exportar. Le vas a dar clic en esto para exportarlo todo. De una vez exporta. Abrimos el archivo y aquí lo tenemos disponible. Vamos a ir a la opción de seleccionar la columna, datos, texto en columnas. Recuerda que le debemos dar clic en delimitados, siguiente, marcamos coma para que se activen las columnas, siguiente y le damos clic en finalizar. Aquí ya tenemos todo listo en columnas. Tenemos la palabra clave, la posición, bueno, la posición no, el número de resultados que tenemos son en total 256 resultados. Porque aquí tenemos el encabezado, este no cuenta, entonces son 256 palabras clave que tenemos listas para analizarlas y poder trabajar. Si ampliamos acá, podemos configurar esto como te expliqué la otra vez, para inicio, número, quitamos los decimales, separador de miles, aceptar. Acá el tema de dificultad a nivel de pauta no lo necesitamos. Puede servir como referencia para saber que existe competencia, es decir, que hay empresas que están pautando, por ende pueden haber buenos resultados o lo interesante es que hay interés por parte de los usuarios. La dificultad SEO si nos interesa, recuerda que entre más alta sea, quiere decir que hay más dificultad para entrar en ese sector. Observa por ejemplo acá. Vamos aquí, esto lo podríamos ordenar para tener en cuenta cuál es la dificultad SEO. Si quisiéramos hacer esto por nivel de dificultad a nivel SEO, podemos hacer un filtro. Y aquí le vamos a dar clic en ordenar. Vamos a ordenar de menor a mayor. Dificultad SEO, que sería aquí una dificultad SEO baja. Vamos a ver qué aparece. Aquí nos aparecen resultados que no tienen nada que ver. Blue Radio, esto es una emisora en Colombia. Cardiosalud, SEAT Eje Cafetero, UNAD, Clima Eje Cafetero, Clima. Aquí ya empieza el tema de Camerón, Eje Cafetero, ubicación. Nos aparece que no tiene volumen de búsquedas. Sin embargo, yo siempre soy partidario de que aunque no tengan volumen de búsquedas cuando estás trabajando un sitio web nuevo, es importante darle un poco de protagonismo a estas palabras que la herramienta dice que no tiene búsquedas. Sirve como experimento, porque muchas veces las herramientas no tienen que ser 100% exactas, pueden tener algún margen de error. Entonces el hecho de que diga que no tiene búsquedas, pues no hay ningún problema en que se cree una guía o una landing page específica. Si tienes la opción de vender planes del hotel de Cameron en el eje cafetero, entonces podrías crear una landing donde incluyas esta intención de búsqueda. ¿Dónde es la ubicación de ese hotel de Cameron en el eje cafetero? Si por el momento no tiene búsquedas, no hay problema. En el momento en que empiecen a aumentar las búsquedas, como tienes autoridad o como ya tienes un contenido que tiene antigüedad y que lo has indexado en Google, muy seguramente tu sitio web va a aparecer de primero para esa intención de búsqueda. O sea que
Importante no descartar esto porque no tiene volumen. El solo hecho de que aparezca acá ya nos da un indicador de que algo podemos hacer. Sirve como experimento y como tiene que ver con el nicho no hay problema en utilizarlo. Diferente sería que te estuviera diciendo que hicieras algo relacionado con Blue Radio y todo esto porque no tiene nada que ver con el tema de turismo. Esto ya es algo relacionado con el eje cafetero en general. Entonces no hace falta pues trabajar esto. Pero lo que tenga que ver con turismo sí te lo recomiendo que lo hagas a modo de experimento porque nunca sabemos qué puede pasar y lo mejor y lo peor que puede pasar es tener más visibilidad. Distancia entre el eje cafetero y Medellín. También aparece que tienen cero búsquedas mensuales, pero también es una buena intención de búsqueda para aportar valor. Las personas que quieren viajar al eje cafetero están buscando información que les permita conocer más detalles y todo esto, y esto siempre le aporta valor a un usuario que quiere saber cuál es el tiempo promedio que le tomaría viajar allá por carretera, por ejemplo, o por los diferentes medios de transporte. Podrías crear también una landing page específica donde hables de todo esto. El tiempo que tardaría, si viaja por tierra, si viaja por aire, en avión, que serían las dos opciones que tendría. Entonces a partir de ahí eso le aporta valor al usuario y puede generar una visita de un cliente potencial, porque si llega a tu sitio web por un contenido de estos o por este contenido relacionado con la distancia entre el eje cafetero y Medellín, algo que sea bien explicado, puede terminar adquiriendo un plan o comprando un tiquete o lo que sea que necesite gracias a esa información que le estás brindando. Sin embargo, hay que tener cuidado también, eso lo miraremos en las intenciones de búsqueda, que muchas veces estas palabras clave o estas frases o intenciones de búsqueda son respondidas directamente en Google. Si encontramos, ahora que lo miremos en el análisis de intenciones de búsqueda, si encontramos este tipo de resultados, pues hay que mantenerse alejado de ellos porque finalmente pues no vamos a recibir tráfico a nuestro sitio web. Una información que aparece la respuesta directamente en Google sin necesidad de entrar en ningún sitio web, como un fragmento o un resultado de fragmento enriquecido, pues Google va a tener la ventaja y el usuario, sin necesidad de dar clic, sin necesidad de ingresar a ningún sitio, va a poder obtener la respuesta en cuestión de segundos. O sea que no vale la pena pues trabajarle a intenciones de búsqueda que Google dé respuesta inmediata. Acá nos aparece otro interesante, eje cafetero un día, ya estos son planes, eje cafetero 2 días, eje cafetero 3 días, 2 noches, también interesante porque podrías aprovecharlo para eso. Vamos a seguir mirando eje cafetero con niños. Observa que todo esto que esté relacionado con el turismo, que esté relacionado con un tiquete, con un alojamiento, con lo que sea, lo puedes agrupar para crear un contenido de alto valor percibido para ese usuario que quiere viajar al eje cafetero o al destino que estés trabajando, lo que sea. Toda esta información yo te recomiendo que no la descartes porque siempre puedes sacar algo positivo. Vamos a ver qué más aparece acá. Eje cafetero jardín botánico, si tienes algo relacionado o puedes hablar del jardín botánico del eje cafetero, si tienes el conocimiento, si tienes la guía, puedes crear una guía completa de esto. Eje cafetero guía turística también. Todo esto aporta mucho valor. Vamos a buscar ya directamente desde donde tiene búsquedas. Aquí ya aparece algo que es terremoto eje cafetero 1999. Esto no es relevante, digámoslo así, que no es relevante para el tema turístico. Serviría a modo de información, pero no creo que aporte mucho a un turista el hecho de saber de que hubo un terremoto ya en 1999, de pronto terminaría desahuyentándolo. Entonces no creo que haga falta como hablar de ese tipo de noticias catastróficas para posicionar. Aquí sí viene algo interesante, paquetes eje cafetero 2018. Podríamos cambiarlo por 2019 y como este tuvo búsqueda, seguramente el de 2019 también va a tener. Tour eje cafetero 2019, 30 búsquedas mensuales. No desprecies las intenciones de búsqueda porque haya pocos resultados o porque haya pocas búsquedas en el mes. Si tienes, siempre se puede tener relevancia y se puede sumar, todo va sumando para generar posicionamiento. El hecho de que si tienes 70 búsquedas mensuales, estamos hablando de que ahí pueden haber clientes potenciales para ti. Pueden llegar clientes muy interesados y finalmente pues cerrar 1, 2, 3 negocios en el mes gracias a tener visibilidad
con estas intenciones de búsqueda que tienen un volumen bajo. Lo interesante de estas intenciones de búsqueda es que también tienen poca competencia, porque como tienen pocas búsquedas mensuales, la mayoría de personas pues no le prestan mucha atención. Entonces también es importante ahí para destacar. Eje cafetero fin de año, 10 búsquedas mensuales. Vamos a ver acá. Eje cafetero mapa turístico, 110 búsquedas mensuales. Podrías crear una guía completa con un mapa de los lugares más recomendados para visitar en el eje cafetero, y podrías construir un mapa bien interesante que le sirva de guía a las personas. Recuerda algo aquí: el SEO, para tener visibilidad a través del SEO, lo más importante es ofrecer contenido de valor al usuario. Obviamente pues hay otras variables, hay que tener en cuenta el tema de los enlaces entrantes o backlinks. Todo esto se va construyendo poco a poco, pero a nivel de experiencia de usuario, lo más importante es ofrecerle información que le aporte valor, que le ayude a tener información relevante para el viaje que va a realizar, sea al eje cafetero o a cualquier destino. Entonces todo esto es importante que lo vayas anotando para que vayas planeando tu estrategia de contenidos. Aquí viene otra muy interesante, tiene un buen volumen de búsquedas. Eje cafetero, ¿qué hacer? 1000 búsquedas mensuales. Aquí podrías crear una guía completa, no escrita como eje cafetero qué hacer, sino más bien qué hacer en el eje cafetero. Por decir algo, los mejores planes. Y a partir de ahí, crear una guía detallada donde le expliques a las personas, a los usuarios, qué pueden hacer en las diferentes, en las diferentes localidades o en los diferentes sectores del eje cafetero. Las personas que les gusta el tema de la rumba nocturna o la fiesta nocturna, las personas que están interesadas en conocer sitios culturales como museos y todo esto, explican en una guía detallada todas estas alternativas y explícalas muy bien, de forma que le aporte valor a ese usuario, que el usuario se dé cuenta que es la mejor información que pudo haber encontrado, y ahí vas a tener clientes potenciales seguro. Y además tiene un buen volumen de búsquedas, 1000 búsquedas mensuales es bastante interesante. Aquí hay otra, eje cafetero sitios turísticos, 1900 búsquedas mensuales. Si quisiéramos también ordenar esto por el de mayor a menor, aquí tenemos ya las que ofrecen mayores búsquedas. Ya tú vas mirando, vas trabajando qué es lo que más te conviene. Yo te recomiendo que comiences por las que, si tienes un sitio nuevo, comiences a posicionar, a trabajar como un mix. No es, mira primero las que tienen 0 o muy pocas búsquedas. Si son interesantes y crees que se puede sacar contenido que aporte valor, crea contenido con esas intenciones de búsqueda, que en el momento en que esas búsquedas empiezan a aumentar, tu antigüedad te va a permitir tener un mejor posicionamiento. Y puedes ir mezclando con otras intenciones de búsqueda que tengan un volumen más alto, para que también la vayas apuntando a ese posicionamiento de palabras que tienen un poco más de competencia, o de intenciones de búsqueda que tienen un poco más de competencia. Ese es el punto de partida para hacer una investigación de palabras clave trabajando con Ubersuggest. Otra opción que tenemos es la siguiente. Con esta misma herramienta, en vez de buscar a través de palabras clave, puedes ir directamente a los sitios web que están mejor posicionados con esta intención de búsqueda. Observa que aquí aparece Colombia.com, On Vacation, Camelias. Estos son sitios relacionados con el turismo. Entonces podrías ir a alguno de ellos, mirar cuáles son las palabras clave con las que posiciona. Tiene 262.688 palabras clave en orgánico, o sea, a nivel SEO. De acá puedes sacar algo interesante. Lo que pasa es que acá, este de Colombia.com es algo más genérico, entonces no nos va a servir. Vamos a ir atrás y vamos a buscar otro. Por ejemplo, este de camelias.com.co, para ver qué nos ofrece. 2.491 palabras clave indexadas en Google. Vamos a mirar acá qué está relacionado con el eje cafetero. Hotel Campestre Las Camelias. Esto es algo. Ellos son un sitio turístico, un hotel, en este caso, pues parece ser.
Hotel Campestre Las Camelias. Observa, esto sería un competidor directo para una agencia que esté interesada en trabajar en la parte del eje cafetero. Y aquí puedes darte cuenta de cuáles son las páginas que más tráfico están generando y cuáles son las palabras clave que mejores resultados le está dando. A partir de ahí vas a tener muchas más ideas y vas a poder ir un poco más a la fija sin necesidad de dar como tantas vueltas. Vamos a mirar acá todas y nos aparece el listado completo: Hotel Las Camelias, Hotel Campestre Las Camelias, Hotel SG Cafetero. Este de Hotel Las Camelias, si tú tienes un convenio como agencia de viajes con ellos, pues te serviría para poder posicionarte. De lo contrario, si no tienes convenio, pues aquí aparecen hoteles en el eje cafetero. Ellos, para esta intención de búsqueda que tiene 2.900 búsquedas mensuales, están en la posición 5. Algo bien interesante. Hotel en Quindío, 1.300 búsquedas mensuales, también posición 5. Vamos a mirar qué más hay. Hotel Campestre Eje Cafetero, 390 búsquedas mensuales. Aquí son búsquedas de personas que no saben exactamente qué quieren. Bueno, sí saben qué quieren, un hotel campestre, pero no tienen conocimiento de alguno en específico. Como en este caso de Hotel Las Camelias. Quien busca Hotel Las Camelias es que está interesado directamente en Las Camelias. Quien busca hoteles campestres Eje Cafetero está dispuesto o dispuesta a mirar cuáles son las diferentes opciones que hay. Pueden haber diferentes hoteles campestres en el eje cafetero. Quien tenga el mejor posicionamiento pues se va a llevar la mayor visibilidad. Entonces eso es importante diferenciarlo. Hoteles Armenia campestres, todo esto que sea genérico te va a permitir crear piezas de contenido que te ayuden a generar esa visibilidad. Bien. Pasemos ahora a otra herramienta que también es completamente gratis, que nos permite acceder a toda la información o principalmente de lo que busca la gente en internet con respecto a un tema específico. Marcamos en español, esa herramienta se llama Answer the Public. Yo tengo un video en el canal de YouTube donde explico cómo funciona, pero aquí te mostraré rápidamente que es algo muy sencillo. Marcas acá español y escribes acá tu intención, en este caso eje cafetero, Get Questions, y nos vamos a esperar que cargue toda la información. En este caso aquí está cargando la información y nos va apareciendo orden alfabético 418, relacionadas 20. Seguramente ya terminó de hacer todo el rastreo y aquí tenemos información muy interesante. Aquí nos aparece en modo gráfico eje cafetero y nos aparecen, por ejemplo, por grupos. Son cómo vestir en el eje cafetero. Aquí en cómo vestir en el eje cafetero, cómo visitar el eje cafetero. Si quieres visualizarlo más fácil, le das clic en data y nos aparece cómo llegar eje cafetero. Esto es algo de una persona que quiere viajar al eje cafetero y no sabe cómo llegar. Aquí le puedes aportar valor con una guía detallada al respecto. Cómo llegar al eje cafetero en avión. También podrías hacer una guía relacionada con eso. O una guía completa donde hables de las diferentes formas de llegar a través de diferentes medios de transporte. ¿Cómo es el eje cafetero? Esta de pronto pues también puede ser para un turista que tenga curiosidad en saber cómo es el eje cafetero. Podrías crear una galería, un artículo con una galería de fotos bien bonitas donde muestres cómo es el eje cafetero y así las personas se pueden interesar cuando vean los paisajes, vean los parques, todo esto. ¿Cómo visitar el eje cafetero? Esto podría ser también algo interesante o puede que no. Ya como vestir en el eje cafetero, pues también puede ser una persona que quiera viajar y que no sepa cómo es la vestimenta, cómo es el clima y quiera conocer exactamente cuál es la ropa más adecuada. Entonces tú podrías crear una guía donde expliques cómo vestir en el eje cafetero para unas vacaciones, por decir algo, o cómo vestir en el eje cafetero si vas de paseo, algo así, donde expliques cuál es el mejor atuendo para unas vacaciones en el eje cafetero dependiendo de la época del año. Normalmente el clima ya es más bien cálido, pero es importante pues que sepas en qué temporada va a viajar porque también depende mucho de eso. Bien, ¿dónde queda el eje cafetero? ¿Dónde queda el eje cafetero Colombia? Toda esta información tú vas mirando cuál consideras que es relevante y que le podría servir a un viajero potencial, de tal forma que puedas crear contenido específico con estas frases
relacionadas o con estas frases sugeridas que nos van mostrando acá la herramienta de Answer the Public. Vamos a mirar qué aparece acá. Mira, por ejemplo, fincas eje cafetero cerca al Parque del Café, algo muy específico, pero que si tú tienes la respuesta para eso, una guía completa de las mejores fincas cerca al Parque del Café, aquí tienes clientes potenciales. Eje cafetero para parejas, también, para mochileros, para viajar. Eje cafetero lugares para visitar, cabañas eje cafetero para 2 personas. Todo esto te sirve a ti para generar contenido valioso. Bien. Esta información también se puede descargar, le puedes dar clic en descargar archivo CSV, lo descargas y te queda listo como el anterior para poder conocer toda esta información. Esta información que aparece acá está extraída de las búsquedas que hacen las personas en Google, o sea que es información confiable. Finalmente, nos vamos al motor de búsqueda donde también puedes obtener palabras clave relacionadas, por ejemplo, yendo de lo general a lo particular. Escribimos eje cafetero, si tú escribes aquí eje cafetero, mira que te aparecen sugerencias de lo que las personas más buscan en Google. Si eso aparece acá, quiere decir que son las búsquedas más frecuentes o búsquedas relacionadas. Eje cafetero hoteles, mapa, Panaca, eje cafetero desde Medellín, Parque del Café, sitios turísticos de Cameron, Colombia, Tour. Todas estas búsquedas están relacionadas con turismo. Es la gente interesada en conocer cuáles son los hoteles, un mapa para poderse ubicar, de tal forma que los quieren hacer turismo de aventura o un poco mochilero, todo esto para saberse ubicar en las diferentes partes del eje cafetero. Eje cafetero Panaca. Panaca es un lugar muy visitado, muy reconocido en el eje cafetero. Es un parque muy interesante, un parque temático. Entonces también es muy buscado. Toda esa información que tú puedas brindar al respecto de todas estas sugerencias que te van apareciendo es interesante para crear contenido valioso para atraer clientes potenciales. ¿Qué más miramos? Acá los resultados que nos aparecen nos dan una clara indicación de que lo que la gente busca es porque está interesada en viajar. Mira, por ejemplo, 10 consejos para visitar el Quindío y el eje cafetero, turismo Quindío, sitios turísticos eje cafetero, on vacation, circuito eje cafetero, circuito, paisaje cultural, todo esto, el hecho de que aparezcan acá estos resultados indica de que las personas están interesadas en viajar al eje cafetero, o sea, todo eso está relacionado con el turismo. Así que ya con esto tienes contenido suficiente, material suficiente para empezar a crear tus estrategias y para poder entender qué es lo que la gente está buscando con relación a un destino, en este caso eje cafetero. Al final también te aparecen preguntas relacionadas, qué lugares visitar en el eje cafetero, dónde queda el eje cafetero en el mapa, cuáles son los municipios que son parte del paisaje cultural cafetero y cuáles son los departamentos cafeteros de Colombia. En este caso, para el eje cafetero te servirían estas dos, que si aparecen acá es porque siempre son frecuentes. Y finalmente están las búsquedas relacionadas con el eje cafetero, mapa, tour, todo incluido, on vacation. Todo esto te va a servir a ti para generar contenido que le apunte a las necesidades de los usuarios. Bien, espero que esta explicación haya sido bastante clara. Fue un poco extensa porque debe ser así, debe ser detallada para que puedas entender cuál es la dinámica de la investigación previa, de tal forma que puedas obtener los mejores resultados y puedas generar visibilidad con tu sitio web. Nos vemos en el siguiente video.